Reconozco que a veces admiro el lenguaje de la derecha española para ciertos temas. Tienen un lenguaje claro y agresivo. Por ejemplo, cuando discuten sobre el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo, hablan directamente del asesinato de niños. Sin embargo, la izquierda normalmente es ponderada y prudente y da la impresión de que eso es una virtud. Pues a mí me parece que en determinados temas la izquierda debería ser también clara y agresiva. Ya lo decía Maquiavelo, la prudencia no es una virtud, solo lo parece. Lo que está pasando con la sanidad en España no merece ni ponderación ni prudencia. El problema no es que convertir el derecho a la salud en un lucrativo negocio esté dejando a los españoles un sistema sanitario peor. Lo que está ocurriendo con la privatización de la sanidad es, sencillamente, que para que algunos se enriquezcan, otros van a tener que morir antes. La izquierda debería decir alto y claro que desde algunos despachos o firmando acuerdos con empresas para la gestión de servicios sanitarios se está matando gente. La izquierda debería decir que la mayor amenaza a la seguridad y a la vida de todos los ciudadanos del país son nada más y nada menos que los recortes sociales. Esas son las verdaderas armas de destrucción masiva. Esta noche hablamos de sanidad. Bienvenidos a Fort Apache. Hoy en Fort Apache nos preguntamos si las privatizaciones están acabando con el sistema sanitario en España. Para eso nos acompañan hoy 4 invitados. A mi izquierda, Tania Sánchez Melero, diputada por Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Bienvenida una vez más a Fort Apache. Gracias por invitarme. Frente a ella, Pedro Cerolo, concejal por el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, miembro de la dirección de este partido. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos acompaña también Ángeles Maestro, ella es médica y miembro de la Red Roja. Muchas gracias por venir a Fort Apache. Gracias a vosotros. Y por último cierra la mesa Manuel Llama, redactor jefe de Economía y Libertad Digital. Bienvenido a Fort Apache. ¿Qué tal? Buenas noches. Enseguida empezamos a debatir, pero de momento vamos a ver cómo han planteado el tema nuestros guionistas en el punto de mira. La sanidad es un derecho recogido por Naciones Unidas y por la propia Constitución española, que en su artículo 43 reconoce que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública. Sin embargo, los recortes presupuestarios al servicio público y las privatizaciones están provocando que esté dejando de ser un derecho para convertirse en un negocio. Los pacientes dejan de ser usuarios para convertirse en clientes. Esto provoca la expulsión del sistema sanitario de un número creciente de personas empobrecidas por la crisis económica. Mientras, las grandes empresas que se hacen con los hospitales, muchas veces gracias a su buena relación con la clase política, están viendo aumentar sus beneficios en un negocio más que seguro. Empezamos con la regla del minuto, la misma pregunta para los 4 invitados. ¿Es posible recortar el gasto público en sanidad sin que disminuya la calidad en el servicio? Empiezo con Tania Sánchez. 1 minuto. Bueno, yo creo que con el tema de sanidad, desde que en el 91 se presentara el informe Abril en el Congreso, el problema que tenemos, sobre todo desde la izquierda, es que hemos permitido que se debata en términos económicos y en términos de gestión, en lugar de debatir en términos de modelo sanitario. Si debatiésemos en términos de modelo sanitario, tendríamos que estar hablando de la eficiencia para el conjunto de la salud de la población y no de eficiencia económica. Y si quisiésemos debatir en esos términos, tendríamos que estar planteando que para hacer más eficiente una sanidad que tenga por objeto garantizar el mayor número, la mayor número de población, un nivel de bienestar alto, pues deberíamos estar apostando por un conjunto de medidas que no solo tienen que ver con los centros sanitarios, con los hospitales, sino que tienen que ver con la calidad de vida, con un montón de elementos que no están directamente vinculados, evidentemente, a negocio sanitario. Por tanto, si quisiésemos hacer más eficiente la sanidad desde ese punto de vista, deberíamos contar con profesionales y pacientes y Gracias, quizá Tania, sería más se eficiente. terminó el tiempo. Pedro, 1 minuto. Bueno, en todo caso, ante la privatización que pretende el Gobierno de España y el Partido Popular, yo creo que hay que dejar claro que el sistema público español, el de sanidad, ha ido creciendo con los años. Tenemos un sistema que es uno de los 7 mejores sistemas del mundo,
que si lo vemos en proporción de la inversión que realizamos en él, es quizás el mejor del mundo en eficacia y en excelencia y en sostenibilidad, aportando solo el 6,2% del Producto Interior Bruto, y por tanto todo lo que está diciendo el Gobierno y el Partido Popular de insostenibilidad, de carestía, para privatizar y hacer negocio con un bien que es de todos, es mentira. Lo único que pretenden es hacer negocio con un patrimonio que es patrimonio de todos, que hemos pagado con nuestros impuestos locales, autonómicos y estatales. Gracias, Pedro. Ángeles, tu minuto. En primer lugar, hay que decir que los sistemas sanitarios públicos, universales y gratuitos en el momento de uso son los que cuestan menos al erario público en relación con la eficacia y la calidad. Sin embargo, yo creo que esta pregunta hecha aquí y ahora hay que responderla diciendo que los recortes en el gasto público que se están planteando en el Estado español y en el resto de las economías europeas están al servicio de la privatización de la sanidad. Es decir, no son sistemas aislados. Peor funciona la sanidad, más deteriorada está la sanidad pública, mejor funciona la sanidad privada. Es decir, los recortes en el gasto público que se están produciendo en este momento con el pretexto de la crisis sirven al objetivo de priorizar y potenciar la privatización de la sanidad. Gracias, Ángeles. Manuel, un minuto. La sanidad pública es insostenible financieramente. La sanidad pública no es gratuita. La sanidad pública es sufragada con los impuestos de todos los españoles. La sanidad pública española es enormemente cara. La sanidad pública española es enormemente ineficiente, como pone de manifiesto las listas de esperas, los retrasos a la hora de atención médica de todo tipo. La sanidad pública en España tiene un agujero superior a los 15.000 millones de euros y evidentemente no solo es necesario recortar el gasto público en sanidad, sino que es imprescindible recortar el gasto público en sanidad. En España, a día de hoy, a pesar de que se vende que estamos asistiendo a una política de fuertes recortes, el gasto público per cápita en sanidad, per cápita, es decir, comparado con la población, es histórico, está en máximos y deberíamos reducirlo a niveles del año 2002-2003, en donde la sanidad era perfectamente sostenible. Muchísimas gracias, Manuel. Estamos ya en debate abierto. Sí, yo quería decir, porque no le conozco a Manuel y que conste que personalmente no tengo nada contra ti, pero es que lo que dices es exactamente el programa que se planteó en el Estado español, desde gobiernos de la UCD. Tengo el documento. Yo fui diputada en el Parlamento español y lo tuve. Ese documento lo tengo. Se planteó un proceso financiado por la industria farmacéutica, por las grandes aseguradoras privadas y por los grandes medios de comunicación destinados a desprestigiar la sanidad pública, a decir que la sanidad pública era ineficaz, despilfarradora, lenta, que los profesionales no trabajaban bien porque... ¿No es deficitaria? No, deficitaria. Ah, ¿no? A ver, la sanidad pública está financiada por los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, no es antes gratuita. Por la seguridad. He dicho gratuita, perdona. Soy profesional de la sanidad, especialista en salud pública, perdona que te diga, y hablo con rigor. He dicho gratuita en el momento de uso. Quiere decir que la gente no paga en el momento que la está usando. No, paga cada mes retirándole de la nómina a Hacienda un porcentaje muy sustancial de su renta. Porque las empresas privadas, y tú estás diciendo eso, porque las empresas privadas lo que están planteando en este momento, el gran objetivo de la sanidad privada es hacer un doble aseguramiento, decir a la gente, usted paga sus impuestos por la sanidad, destínelos a Sanitas o a Deslas, a las aseguradoras privadas o a la Seguridad Social, para plantear el gran objetivo que es dejar todo lo no rentable
en la sanidad pública. ¿Está usted en contra de que la gente elija voluntariamente cuál es el sistema sanitario que mejor se ajuste a sus características? A mí me gustaría que el gobierno me dejara optar, mira, me perdona dejara un momento decidir. que termine el argumento. Lo que está pasando en Madrid en estos momentos, cuando los hospitales de gestión privada que se han puesto en marcha en la Comunidad de Madrid apenas resuelven los procesos más sencillos, se están desmantelando las joyas de la sanidad pública, el Ramón y Cajal, La Paz, etcétera, y están planteándose cosas como, por ejemplo, el Hospital de la Princesa y el Hospital Carlos III. Se está planteando con una claridad meridiana que sean hospitales geriátricos y de enfermos con varias patologías, precisamente para quitar a la sanidad privada todo lo que es lo no rentable. La sanidad privada es muchísimo más costosa, muchísimo más ineficaz y de muchísima peor calidad. Claro, la única garantía de negocio es que le quiten a las personas mayores, a los enfermos crónicos, y que les dejen las patologías que se solucionan en poco tiempo. Una sanidad universal, gratuita en el momento de uso y de calidad, exclusivamente puede ser pública. Jamás la sanidad privada puede hacer lo que la sanidad pública por el mismo precio. Tania y Manuel. Mira, hay dos cosas que has dicho que yo creo que son claras y contundentes para demostrar que no hay un solo dato que respalde las palabras que dices, eso sí, muy bien aprendidas por todo el arco neocon. La primera, cuando hablas del gasto histórico en sanidad y lo quieres relacionar con que es muy cara y muy sostenible la pública. El gasto histórico en sanidad está como está, entre otras cosas, porque se está pagando a precio de oro lo que antes se pagaba a un precio razonable. Porque, entre otras cosas, se están pagando cosas como el Hospital de Villalba, que lleva meses cerrado a 900.000 euros al mes mientras permanece cerrado, porque no se tiene capacidad de poner en marcha. Y se paga a una empresa privada, porque la empresa privada no va a renunciar a sus beneficios. Si ese hospital fuese público, estaría probablemente en marcha. El gasto público, el gasto en sanidad que se produce ahora mismo, no es histórico porque se esté mejorando las condiciones, sino porque se está derrochando en que tengan beneficios las empresas privadas, mientras las garantías de salud de la población están por debajo. Y el otro elemento que es machacón y rotundamente falso es el argumento de la capacidad de elección y de la libertad de elección. Mira, yo no estoy en contra de que haya personas que puedan elegir. ¿Sabes de lo que estoy a favor? De que la gente que quiere operarse en la pública también pueda hacerlo y que no sea amenazada por teléfono por una empresa que también se saca un beneficio por llamar y por desviar pacientes a la privada, y que no haya 23.126 pacientes en Madrid que no van a ser atendidos a tiempo porque se han negado a ir a una privada cuando hay condiciones en la pública para que fuesen atendidos de manera inmediata. Porque alguien ha decidido que la gente tiene que vivir que la sanidad pública funciona mal cuando nunca ha sido cierto. Manuel. Vamos a ver, 3 puntualizaciones. El gasto público en sanidad es histórico, está a niveles históricos, eso es así. Aproximadamente se estima que el 9% del PIB es lo que equivale el gasto público anual en sanidad, aproximadamente entre 90 y 100.000 millones de euros. Que si se va a pagar a empresas privadas, si se compara, que se han quedado estoy hablando, con perdón, estoy hablando de sanidad pública, gasto público, datos del Ministerio de Sanidad. Esto no tiene absolutamente nada que ver con las empresas privadas. Estamos hablando de la sanidad pública, ¿no? La sanidad pública nos cuesta a los españoles 100.000 millones de euros. Por lo tanto, no es gratuita, es muy costosa. El gasto per cápita, es decir, ese 10% de PIB dividido por la población está en máximos históricos, no ha dejado de crecer durante la crisis. No es cierto que se haya reducido el gasto en la sanidad pública, y yo creo que es necesario recortar el gasto en la sanidad pública. Luego podemos debatir cuál es el mejor método para reducir ese gasto, si directamente reducir gasto público en sanidad directamente mediante recortes, o a través de modelos alternativos como la privatización o externalización de servicios, que no privatización de la titularidad, que son cosas distintas. Nadie en Madrid ha planteado la privatización de la sanidad. Digo yo, ojalá se planteara esa alternativa, pero por desgracia no existe. Se está planteando la privatización de la gestión sanitaria. Son cosas muy distintas. Por lo tanto, enormemente cara y muy costosa. Todos los españoles financian de su bolsillo la sanidad pública. Es una sanidad pública que es
deficitaria, tal y como muestran los datos. No por casualidad tiene una deuda pública histórica, un agujero de más de 15.000 millones de euros. Y insisto, el argumento para mí esencial es que se nos permita a los ciudadanos libertad para elegir. También y yo creo que nadie en esta mesa está dispuesto a permitirme a mí como contribuyente que pueda elegir entre la provisión de un servicio público o la provisión de un servicio privado. Porque yo lo que me pregunto es, ¿por qué los funcionarios tienen el privilegio de poder elegir entre la prestación de un servicio privado o un servicio público? ¿Por qué el 90% de los funcionarios españoles opta por adherirse a una mutua? Es decir, a la gestión privada, es decir, a un seguro privado de sanidad. ¿Por qué esa elección no se le permite al resto de españoles? Bueno, es lo que yo planteo. Yo quiero que a mí se me deje optar por el modelo sanitario. Y estoy convencido, y con esto termino, de que con lo que yo aporto cada mes a la Seguridad Social, y no solo a la Seguridad Social, sino sobre todo a nivel de impuestos, yo podría contar con el mejor seguro sanitario de España. Hay una mentira de fondo. Lo que está claro, bueno, hay una mentira de fondo y una estrategia que consiste en desprestigiar lo público. No solo está pasando en sanidad, sino también en educación, y lo estamos sufriendo en Madrid ciudad y en Madrid comunidad, y luego pues lanzar ese tipo de mensajes que no se corresponden con la realidad, que tiene que ver con la libertad de elección. La libertad de elección está garantizada siempre que exista lo público, porque lo privado está ahí. Y de lo que se trata es de poner de manifiesto lo que está haciendo el gobierno de la Comunidad de Madrid, apoyado por el gobierno de España, que es privatizando todo lo que puede y más, y desmantelando lo que es la sanidad pública con nuestro dinero y con nuestros impuestos, porque claro, se construye el hospital con dinero del contribuyente. El hospital lo construye una empresa, la cual luego se hace cargo de la gestión, a la cual se le entrega un canon que pagamos también todos los españoles, más los pluses dirigidos a la atención a determinadas personas, a las personas que atienden o que pudieran atender. Y eso es la privatización que se pretende y que se está haciendo aquí en la Comunidad de Madrid. Y eso lo están sufriendo los ciudadanos, porque no es cierto que nos dé lo mismo que el servicio lo lleve una empresa privada o la gestión sea pública, directa, o la gestión sea tal. No es lo mismo de ninguna de las maneras, porque como bien decía Nine, lo que están haciendo las empresas es solo quedarse con aquellos servicios que le rentan, y por tanto hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, porque todo lo que es trasplante, que se lo quede la pública, todo lo que es investigación, que se lo quede la pública, todo lo que son mayores de 75 años, que se lo quede la pública, y solo la privada se queda con cirugía menor, con laboratorios, con radiografías, para hacer pingües beneficios con lo que es un patrimonio de todos. Esa es una estrategia que puso en marcha la Thatcher en los años 80 en el Reino Unido y llevó el sistema sanitario inglés al caos. Y ahora mismo en el Reino Unido nadie se atreve a decir ni a hacer lo que está haciendo el Partido Popular en España. Eso es lo que pretende el PP en Madrid y en todas las comunidades donde gobierna, que es privatizar, privatizar y privatizar en beneficio de unos pocos. A ver, hay una cosa que yo creo que es evidente, porque en discusiones como estas más vale hablar de cosas que la gente sabe. La gente sabe en América Latina cómo la puesta en marcha de las políticas neoliberales, las que plantean la privatización de los servicios públicos, se plantearon en los años 70 y además se plantearon con golpes de Estado en América Latina. Es decir, toda la política de privatización de los grandes sistemas públicos de salud de Chile, de Argentina, de Uruguay, etcétera, de Brasil, se plantearon con los golpes de Estado de los años 70. Hay cosas que la gente también sabe. El paradigma de los sistemas privatizados de la sanidad es Estados Unidos. Todo el mundo sabe que en Estados Unidos los trabajadores, la empresa cubre una parte de los seguros y tú tienes cubierto si te rompes una pierna o si tienes una enfermedad más o menos banal, pero si tienes un cáncer o tienes una enfermedad grave, no te cubre nadie. Es decir, la sanidad privada, de la única manera que tiene de conseguir un negocio es seleccionando pacientes.
Es decir, seleccionando familias con hijos pequeños, personas en edad laboral, y los enfermos crónicos y los enfermos y las personas mayores dejándolas a la sanidad pública. Ese es en una sanidad privada, cuando alguien va a hacerse una póliza y no tiene un problema de salud grave y es joven, tiene que pagar muy poquito. Si tiene enfermedades crónicas o es muy mayor, la cantidad que paga es muy cara. La sanidad privada, solamente, y hay un ejemplo que yo creo que todo el mundo va a conocer bien, y es el tema de los partos. Aquí en el Estado español se puso de moda, hubo mucho marketing para decir, vaya usted a parir a este sitio tan elegante que parecía un hotel de 5 estrellas. Porque allí no había ni UBI de recién nacidos, ni pediatra con presencia real, ni neonatólogo. ¿Por qué? Porque el 3% de los partos, solamente el 3%, necesita una asistencia especializada. El 97% son normales. ¿Una empresa para el 3% va a pagar una cantidad enorme en tener unos grandes servicios de neonatología? No. Entonces se lleva al recién nacido con problemas y a su madre a la sanidad pública. Lo que pasa es que, como se decía muy bien al principio, hay muertos, hay cadáveres encima de la mesa y hay paralíticos y paralíticas cerebrales encima de la mesa. Porque mientras se lleva un niño con problemas en el parto de la clínica Santa Rita a La Paz, hay una anoxia cerebral por medio y hay un paralítico cerebral más. Ese es el problema. Tú, que parece que conoces muy bien la empresa privada, ¿una empresa privada va a destinar la mayor parte de su presupuesto a tener unos servicios que solamente necesitan el 3%? No, eso que lo cubra la pública. Pero es que aquí estamos hablando de salud para toda la población y de prioridades. La sanidad pública tiene prioridades exactamente las contrarias que la de la sanidad privada, que son las prioridades sociales y la de los problemas en salud. Es decir, para la sanidad pública lo que es prioritario es la atención a la gente que más lo necesita, no al parto, por ejemplo, que un parto normal podría atenderse de otras maneras. Es decir, como decía antes, es imposible entender el binomio sanidad pública, sanidad privada, si no se entiende perfectamente que la sanidad pública está parasitada, la sanidad pública está siendo absorbida y el negocio de la sanidad privada es precisamente a costa del deterioro y el hundimiento. Me parece sorprendente que se hable de que está siendo poco más que la sanidad pública es mala por culpa de la privada. Yo creo que son ámbitos totalmente distintos. Que se bajan los presupuestos. Me sorprende además que se hable en esos términos cuando es evidente que en España existe un monopolio de sanidad pública. La seguridad social hay que pagarla obligatoriamente, se quiera o no se quiera. Es más, aquella gente que tiene un seguro privado tiene que pagar doblemente, tiene que pagar su seguro privado y al mismo tiempo seguir haciendo frente al pago mediante impuestos de la sanidad pública, a pesar de que no utiliza la sanidad pública. Por lo tanto, lo que existe mayoritariamente en España es un sistema público. Ojalá hubiera un sistema privado en España de gestión y de sanidad pública, pero en España, evidentemente, lo que existe en España es evidentemente una sanidad pública. Más del 90% de la atención médica es pública. Por lo tanto, no entiendo ese argumento, en primer lugar. Segundo lugar, si realmente fuera cierto el lema de que la salud o la sanidad es un derecho y no un negocio, que es uno de los lemas que utiliza la Marcha Blanca, que está haciendo mella en Madrid, yo me pregunto, ¿por qué entonces la gente no tiene derecho a alimentarse? ¿Por qué no nacionalizamos el sector de la alimentación? ¿No? Digo yo, porque el alimento también es algo básico, es una necesidad básica de la población. ¿Por qué no nacionalizamos? No, pero es que son cosas distintas. Una cosa es que tú, a una persona que no tenga renta, tú le des una ayuda social, pero que el alimento sea fabricado por una empresa, y otra cosa distinta es que la fabricación de ese alimento
dependa del Estado. Son cosas distintas. Si vamos hacia un modelo de nacionalización de alimentos... lo que has dicho. Te dan carne de caballo por pero es que además... ahí está el escándalo y sufrirán las consecuencias las empresas. Porque hay un Estado. Sí, pero evidentemente los alimentos son producidos, gracias a Dios, por las empresas privadas. No hay desabastecimiento, no hay una mala gestión. Siguiendo ese argumento, con esto termino, siguiendo este argumento, si todo fuera algo básico para el ser humano, pues nacionalicemos los alimentos, nacionalicemos los coches. Por eso hay transporte público. Por esa regla, vayamos a un modelo comunista. Entonces, es lo que están ustedes defendiendo. Un modelo comunista, lo que yo estoy planteando es que aquellos sectores que tienden a cubrir necesidades básicas, como los alimentos. Efectivamente, por eso estoy hablando de los alimentos. Públicas, no en manos de empresas privadas. ¿Está usted a favor de nacionalizar la alimentación? Estoy a favor. A lo mejor no habría que estar a favor. Ah, sí, está usted a favor. Sí, claro, nadie pase hambre. Tú estás a favor. ¿Está usted a favor del modelo cubano? Lo que está claro. ¿Y por qué no se va a Cuba? Lo que está claro es que Manuel lo que quiere es, no le importaría nada que la gente pasara hambre o muriera. Ahora te doy la palabra, Pedro. No creo que Manuel quiera que nadie muera. Ojalá tuviéramos aquí el sistema de salud cubano. Manuel. Ojalá. Sí, pues Mira, si tanto le gusta, váyase Manuel, a Cuba. ¿Sabes cuál es el problema de fondo? A Estados Unidos, que también te va a ir muy bien. ¿Sabes cuál es el problema de fondo de este debate? Que tú crees que estás en Intereconomía y que puedes soltar una retahíla de barbaridades sin ningún tipo de sustento, ni teórico ni empírico, y que no pase nada, y que aquí no pase nada, y que pongamos cara de, oh Dios mío, nos llama comunistas. No, mira, hay cosas que tienen argumentos y que hay que razonarlas y que hay que sustentarlas sobre la realidad. Y nada de lo que has dicho, ni siquiera esa tontería de los alimentos, con respeto te lo digo, la cosa de hay que nacionalizar. Mira, no estamos hablando de nacionalizar, estamos hablando de los derechos fundamentales de la población, de los elementos que son comunes al conjunto de la población y de cómo garantizamos el bienestar colectivo de la población. Y eso, cuando se dice que se está perjudicando a lo público en favor de lo privado, tiene una relación directa por un motivo simple, y es que son decisiones políticas lo que conducen a empeorar lo público para beneficiar a lo privado. ¿Sabes por qué? Porque gobierna gente como tú. Gente que le gustaría que muriese, gente que le gustaría que quien no se pueda permitir el mejor seguro de España, como tú dices que te lo puedas permitir, ojalá nunca tengas que pagar una asistencia de un familiar por cáncer al precio de lo que vale esa asistencia, porque se te moriría en los brazos y llorarías. Pero si ese es el problema, que gente como tú cree y gobierna lo de todos para dárselo a unos cuantos, y está empeñado en desmantelar la sanidad pública para que tenga los beneficios. Mira, quería decirte dos cosas más. La primera, ese tema de los funcionarios y tal, que os encanta meteros con los funcionarios, yo estoy de acuerdo con eso. No me he metido con los funcionarios. Hay que desarticular la doble aseguramiento y hay que garantizar un seguro único. Ya está. Si ese es el debate, vamos a un seguro único. No hay ningún problema. Que haya solo una vía de acceso público, que se llame seguridad social pública, efectivamente. El tema del gasto per cápita. No sé yo qué pensarán los el tema del gasto per cápita del que hablas en sanidad, hay que entender que los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas que tienen las transferencias, las competencias transferidas, lo que recogen es el conjunto de gasto que se gasta en sanidad. ¿Sabes lo que eso recoge? Cada uno de los dineros que se pagan a cada una de las empresas que se están beneficiando de la gestión privada. Ese es el gasto per cápita. ¿Sabes lo que significa que haya más gasto per cápita ahora que antes con peor calidad de la sanidad? Es la prueba fehaciente de que la sanidad privada es más cara. Fehaciente, porque hay peor atención, hay evidentemente muchos más problemas de gestión y sin embargo se está gastando más dinero porque se le está dando plusvalía, que de esto entenderás un poco, plusvalía a la empresa privada. Y lo último, yo estoy de acuerdo con Inés que estas cosas hay que hablarlas de lo que entiende la gente, no de la nacionalización de alimentos y de estas barbaridades que dices. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando se abrió el hospital de Arganda, yo soy de Rivas, cuando se abrió el hospital de Arganda, hubo un conflicto gordísimo con la unidad de ginecología, por lo mismo que ha dicho Ángeles, porque se habla mucho de los partos, de una habitación para ti solo, de tal, pero luego si tienes un problema y una urgencia es dramático. En el momento en que se abre ese hospital, toda la Comunidad de Madrid presumía de la libertad de elección. Los vecinos de Rivas dijeron en infinidad de ocasiones que querían seguir perteneciendo al Gregorio Marañón. Las parturientas de Rivas, cuando se ponían de parto, no las permitían entrar en el Gregorio Marañón, salvo que fuese de urgencia. ¿Sabe lo que hacían las mujeres de Rivas? Pasear por el Retiro cuando sentían que iban a ponerse de parto. ¿Le parece
¿Parece que eso es garantizar el bienestar de una sociedad? Me dicen de realización que tenemos que pasar a la sección de zapping. Ahora mismo seguimos discutiendo. Adelante vídeo, por favor. My name is Ronald Reagan. One of the traditional methods of imposing statism or socialism on a people has been by way of medicine. Pues decidió pasar de una sanidad universal, es decir, para todos los ciudadanos, a una sanidad para quien estaba asegurado. Ya no les importa el paciente, les importa lo que se ahorren y el costo-beneficio. La verdadera definición de un buen director médico es alguien que hace ahorrar mucho dinero a la compañía. Bronquitis y asma, edad de más de 17 años, sin complicaciones, 2.120 euros. Hemos levantado un sistema sanitario que es la envidia de la mayor parte del mundo y ahora nos lo quieren robar. El pueblo cubano tiene asistencia sanitaria gratuita y universal. En Estados Unidos cuesta $120. ¿Esto cuesta $120 en Estados Unidos? Sí. ¿Y aquí 5 centavos? Es como el mayor insulto que... Esto no tiene sentido. Privatizar la sanidad pública no sale más barato. Hay que pagar a una empresa privada por su gestión y solo se recorta personal y servicios. ¡Sanidad pública! ¡Sanidad! ¡Fuera! 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 ¡Qué agobio! A veces es que, efectivamente, el sector público sigue interviniendo, por ejemplo, para rescatar a los bancos, que no han demostrado la eficacia de la gestión privada. Y algo parecido ocurre también con el famoso modelo de Alcira, que va a la bancarrota y después de que sean indemnizados de nuevo por ese terrible sector público, les vuelven a dar la misma concesión. Parece que con los datos en la mano y con la crisis que estamos viviendo, la gestión privada demuestra cualquier cosa menos eficacia, ¿no? Solo un matiz. El Estado no ha rescatado a la banca, ha rescatado a las cajas de ahorros. Es un pequeño matiz porque las cajas de ahorros estaban controladas por políticos, estaban controladas por sindicalistas. Como Rodrigo Rato. Sí, político, expolítico, efectivamente. Sí, por y lo director tanto, gerente del Fondo Monetario Internacional. Sí, y digo, insisto, y expolítico. Y estaba controlada por el sector público. ¿Y ahora sigue siendo político o es un directivo de Telefónica? ¿Cuál es la diferencia? Es un expolítico. Yo lo que digo es que el pequeño matiz es que no se ha rescatado al BBVA, no se ha rescatado al Santander, que sí son accionistas privados. Los accionistas de las cajas de ahorros era el sector público, eran ayuntamientos, comunidades autónomas básicamente. Eran entidades ya públicas. Eso es lo que se ha rescatado. Y ahora lo que se pretende es volver a volcar ingentes cantidades de dinero para tratar de tapar el agujero de la sanidad pública. Se ha puesto en el corte el ejemplo de que en Cuba la sanidad es gratuita. Yo no sé si alguno de los que están aquí presentes en la mesa han visitado Cuba. Yo tampoco he visitado Cuba, pero conozco gente que sí ha estado allí. Y el nivel de vida de los cubanos yo creo que es patente. Allí el servicio sanitario es bastante mediocre. Y el sistema sanitario cubano, al igual que el estilo de vida y el nivel de vida en Cuba, es el que es, bajo una dictadura totalitaria. Por lo tanto, yo creo que poner como ejemplo el modelo cubano, que es de una dictadura comunista, me parece como mínimo sorprendente. En segundo lugar, a mí me gustaría optar por un sistema que no es el que está planteando el gobierno del Partido Popular aquí, por desgracia, y que va más allá, que es el modelo de los países nórdicos. Suecia, que es en su día fue, digamos, el adalid de la socialdemocracia, sufrió una crisis bancaria muy similar a la española en los años 90, a principios de los años 90, y cambió su modelo del estado del bienestar para hacerlo precisamente sostenible. Una de las medidas que aplicaron fue la privatización de servicios públicos, entre ellos la sanidad. Establecieron el cheque sanitario. Es decir, el cheque sanitario consiste ni más ni menos en que los hospitales o la sanidad deja de ser de titularidad pública, pasa a ser de titularidad privada, y lo que garantiza el Estado en cualquier caso es que aquellas personas que no puedan sufragarse un seguro privado por sus propios medios, se lo sufraga el Estado. Y el ciudadano elige voluntariamente cuál es el seguro que quiere, en qué centro quiere ser atendido, qué médico es el que mejor se ajusta a sus características. Pueda pagarse, probablemente, la diferencia entre vuestro modelo y mi modelo es que el mío deja margen para la elección privada, me deja elegir.
El vuestro no, es obligatorio. A ver, efectivamente yo te he captado desde el primer momento lo que quieres plantear. Es decir, él está planteando el doble aseguramiento. Él está planteando que con mis impuestos, sí, te he entendido perfectamente, con mis impuestos yo lo pueda dar o a una aseguradora privada o a la sanidad. Si lo entiendo perfectamente, si te he captado desde que has abierto la boca, porque sé que ese es el gran objetivo del gran capital y de todos los intereses económicos que hay en la sanidad privada. Efectivamente, eso se hace a costa de la selección de pacientes. Él ha planteado, yo creo que vamos a ir al modelo Alcira, porque es muy interesante saber cómo se hace eso. La selección de pacientes, ¿cómo hacen? Porque tú dices que efectivamente el gran objetivo del capital es que haya doble aseguramiento, es decir, todo lo no rentable para la sanidad pública y que el dinero, espera, por favor, y el dinero que se elija, porque es mentira que se plantee la libre elección. Es el capital quien elige a los pacientes. Es el capital, son los hospitales de gestión privada, los que tienen una UBI móvil en Arganda, en Coslada, en Valdemoro, enfermo que viene con un problema grave que va a tener gasto importante, váyase usted al 12 de octubre y la gente y un call center en Madrid, es decir, una empresa que es la que está pagada por la Comunidad de Madrid, pero es la que está seleccionando pacientes y es la que está engañando a la gente para decirle: usted tiene una lista de espera enorme en la sanidad pública, vaya a la sanidad privada. Y cuando la gente, como decía Tania, insiste es una evidencia, perdón. Cuando la gente insiste en ser atendido en su hospital público, observa cómo no tardan 6 meses, sino que tardan 2 semanas en llamarle. Pero yo quería hacer una insistencia importantísima, porque en Madrid y en general en la sanidad privada hay una figura clave que es la del médico. La sanidad privada controla el ejercicio profesional del médico mediante incentivos profesionales. Los hospitales de gestión privada tienen 3 tipos de gente. Tienen 3 tipos de paciente. El que viene de la zona de influencia del hospital, por el cual se paga una cantidad fija per cápita, es decir, da igual que vaya que no vaya. Por lo tanto, cuanto más gente vaya al hospital, menos negocio. Si ese hospital hace marketing y consigue traer de la zona sanitaria de al lado, paga aparte la Comunidad de Madrid, y luego están los privados. Las empresas privadas, en la privada y en la privada de gestión privada de la sanidad pública, incentivan al médico para que dé altas precoces. Hace nada en Tarragona, ha sido una cosa dramática, un chaval de 38 años con una intervención de corazón, que tenía que haber vivido hasta los 70, porque era una intervención de una válvula, una cosa muy sencilla. Le dan de alta a los 5 días, directamente de la UBI para su casa. Llega a su casa, empieza a encontrarse mal, no hay hospital que le atienda en los alrededores y muere una persona de 38 años por haberle dado un alta precoz. Porque ese médico o esa médica, una parte importante de su salario son incentivos. Son incentivos directamente al ahorro, incentivos directamente para no pedir pruebas diagnósticas caras, para no pedir tratamientos caros, para no mandar al especialista. Y la sanidad privada se aprovecha de la ignorancia de la gente, que es la ignorancia normal de quien no conoce, como yo no conozco otras profesiones tan dignas como las de médico. Pero se está engañando a la gente con lujos, con uniformes elegantes, con flores y con mármoles, con hospitales que realmente no tienen lo mínimo indispensable, porque los hospitales públicos pueden tener una comida que no es muy buena, pueden no ser muy bonitos aparentemente, pero tienen profesionales de primera calidad y tienen dotación de servicios de primera calidad. Lo que está sucediendo, y quiero plantear eso,
porque si no nos estaríamos equivocando, y no es solo Manuel Llamas el que lo está planteando. El tema de la privatización de la sanidad, el coger los 70.000 millones, que no son 90.000, los 70.000 millones de presupuestos que tiene el Estado español para la sanidad pública, es un objetivo del capital en general, y que gobiernos del PSOE y en Cataluña y en Baleares, con la colaboración de Izquierda Unida, han hecho hospitales de gestión privada gracias a una ley infame que hay que derogar en el Parlamento y que fue apoyada tanto por el PSOE como por el PP, como el PNV, Coalición Canaria, como Convergencia y Unión. Es indispensable la ley 1597 de nuevas formas de gestión, que pulveriza, abre la vía a Ferrovial, a Fomento de Construcciones y Contratas, que es el del Hospital de Arganda, a Vegar Ploder, que es el del Hospital del Infanta Leonor, a la entrada de las grandes empresas, sobre todo empresas constructoras y bancos, y Sanitas y Adeslas y las aseguradoras privadas, que lo que van es a conseguir el sueño de cualquier capitalista: dinero público, clientela asegurada y beneficio privado a costa de la seguridad y de la calidad en la atención de los pacientes. Te tengo que preguntar, Pedro, por la ley 1597. No, pero quería decir como el informe Abril Martorell. Yo quería apuntar una cosa que ha dejado ya ahí en vista Nine, y es que esto se trata de una estrategia, no es una conspiración, es una estrategia perfectamente diseñada por la apetencia de ese capital, de ese gran capital que ha puesto sus ojos en lo público, no solo en la sanidad pública, sino también en la educación pública, en el Sistema Nacional Público de Pensiones y si no al tiempo. Y como concejal quiero también poner de manifiesto que llega también la privatización de la red primaria, de la red pública de servicios sociales, que es la entrada al estado del bienestar, al sistema público de sanidad y de educación. Porque el gobierno de Rajoy, el gobierno de España, ya ha dicho que para el 2014 desaparece el plan concertado, que es una de las fuentes de financiación de la red pública de servicios sociales. Pero es que además ya han anunciado una reforma de la ley de bases de régimen local para quitarle a los ayuntamientos lo que siempre tuvieron por cercanía y porque es la esencia de toda corporación local, que es la red pública de servicios sociales. ¿Y qué crees tú, Pablo, que va a ser la alcaldesa de Madrid si por ley no tiene financiación y por ley no tiene obligación? Pues entregar el mejor patrimonio, en este caso de los madrileños, a las empresas privadas, a esas empresas que lo mismo le da gestionar residuos que gestionar las urgencias y necesidades de las personas. Y no solo le entrega los servicios sociales, sino esas prestaciones para que la gente no se muera en la calle, para que la gente tenga un lugar donde poder aguarecerse cuando hace frío, una red pública de servicios a personas sin hogar. Todo eso es público, porque si no fuera público, no vendría jamás la empresa privada a invertir en aquello que no les renta, porque la empresa privada va solo a aquellos lugares donde le renta económicamente. De ahí que la parte que tiene que ver con investigación, hablaba antes Nine del Hospital de la Princesa y del Carlos III, donde desaparece toda la parte de investigación, un hospital que es referente en España, en Europa y en el mundo entero de lucha contra el VIH, pues va a pasar a ser otra cosa. Pues porque la investigación no interesa, porque la investigación en manos privadas pues no renta, y por tanto ese es el drama que vamos a estar viviendo en los próximos años si no lo remedian todas estas mareas blancas que están saliendo a la calle protestando, en la que estamos todos menos el Partido Popular,
porque esta contestación ha sido de todos los partidos, de los sindicatos, de todas las asociaciones, de los trabajadores y de los profesionales de la sanidad. Y por eso empecé diciendo que la sanidad pública española, con todos los déficits que puede tener, es una sanidad de excelencia, que con la presión impositiva que tenemos, que debería ser mayor a quien más tiene, a quien más tiene, por eso, con la presión impositiva que tenemos, que es baja, y con la renta que tenemos, evidentemente es una sanidad pública de referencia y de excelencia, evidentemente que hay que mejorar y que hay que sostener, pero que es perfectamente sostenible. Pero te tengo que preguntar, Pedro, yo sé que en muchas cosas no estás de acuerdo con el Partido Socialista y me congratulo de ello, pero hay mucha gente que piensa que la Ley 1597, lo que implicó el informe favorable a la privatización de nada más y nada menos que un banquero como Abril Martorell, que criticó en su día, trabajando en Estados Unidos, Vicent Navarro. ¿No tenéis la sensación de que de alguna manera abristeis la caja de Pandora para que llegaran las privatizaciones de un derecho de ciudadanía, como es el derecho a la salud? Yo en más de una ocasión te he dicho que los partidos políticos, los sindicatos, están llenos de seres humanos, y de lo que tenemos que hacer gala los seres humanos es de criterio y de exposición de los mismos allí donde estamos y en la organización a la que pertenecemos libre y voluntariamente. Siempre me he manifestado a favor de la sanidad pública al 100% y de la educación. Creo que el Partido Socialista de Madrid ha dado muestra en los últimos meses, en los últimos años, de claridad en el discurso. Ha habido un recurso que ha dado un buen resultado para la ciudadanía madrileña contra el euro por receta, contra el pago, el copago y el repago, y además ya se ha manifestado en una ocasión y en otra y en otra y en otra, como todo aquello que se está privatizando ahora será reversible siempre y cuando tengamos la mayoría para gobernar, reversible todo aquello que se está privatizando. Por cierto, también el Partido Socialista de Madrid ha hecho la denuncia en la Audiencia Nacional para poner de manifiesto y para que se investigue la coincidencia en las privatizaciones en el tiempo de los hospitales de Madrid y los ingresos irregulares en las arcas del Partido Popular de dinero proveniente precisamente de las empresas que se han adjudicado los contratos de gestión de determinados hospitales, de los hospitales que se están privatizando en Madrid. Por tanto, tendrá que investigar también la Audiencia Nacional, porque había informes, además de la policía, en lo que fue la investigación y lo que sigue siendo de la trama Gürtel, que pone de manifiesto una coincidencia que evidentemente habrá que investigar, lo cual también vuelve a hacer coincidir el interés de ese gran capital o de determinadas empresas y un interés político, a nuestro entender, desde luego un interés que no compartimos absolutamente en nada. Ya, Pedro, pero mira, yo me alegro de que... Es que enseguida vamos a conclusiones, pero adelante. No, que me alegro de que tú estés en esas posiciones, pero claro, estamos hablando de un partido que ha tenido gestión de gobierno, un partido que en Cataluña, junto con Iniciativa per Catalunya, ha llevado a cabo modelos de gestión privada. En Baleares no es que el pentapartito haya hecho modelos de gestión privada, es que solamente queda uno de gestión pública. Es que en Madrid, cuando los ayuntamientos ceden terreno a la Comunidad de Madrid para hospitales de gestión privada, ni un solo alcalde, ni uno, ni del PSOE ni del PSOE con Izquierda Unida, ponen la condición de que ese hospital fuera de gestión pública. Entonces, claro, a mí me parece que ese tema es muy serio, porque yo creo que hay estrategias que no son de personas, Cerolo. Yo creo, Pedro, que hay intereses muy grandes, que corrompen o presionan o al final consiguen, no voy a hacer yo acusaciones que no estoy en condiciones de demostrar, pero lo que está claro es que hay una estrategia general del capital. Porque decía lo del informe Abril Martorell, es que el PSOE empezó privatizando, no tengo tiempo para decir más, los servicios de limpieza hospitalaria. ¿A costa de qué? De disminuir a la mitad las plantillas. Hoy, la primera causa de muerte en los hospitales, por supuesto en los privados también, más todavía,
es la infección hospitalaria. Y eso tiene que ver directamente con la privatización de algo tan poco importante como son los servicios de limpieza de un hospital. El problema es que la privatización, es decir, poner el dinero, porque estamos hablando, no, que me gusta a mí tal empresa o tal otra. Privatizar quiere decir poner el objetivo del negocio del capital correspondiente por encima de cualquier otro interés. Y lo público quiere decir que lo primero son las necesidades de la población. Esa es la antítesis imposible de casar. Estamos en la recta final ya, 4 intervenciones más de 1 minuto. Manuel, 1 minuto de conclusiones. Vamos a ver, al revés de lo que se ha argumentado, privatizar, las empresas sirven a los ciudadanos, a los intereses de sus consumidores, de la mejor forma posible, porque si no les sirven bien, la empresa desaparece. No por casualidad, todas las empresas públicas en España son deficitarias, son un despilfarro y son un derroche. La presión fiscal en España es muy alta, de las más elevadas de Europa. Si se compara con la renta per cápita española, tenemos uno de los esfuerzos fiscales más elevados de la Unión Europea y de la OCDE. Lo único que quisiera, a modo de conclusión, es que, insisto en el mensaje, yo lo único que quiero es que me dejen elegir el sistema que yo deseo, el sistema que yo prefiero, y con mis impuestos decidir si opto por la seguridad social o bien opto por un seguro privado. No por casualidad, el 90% de los funcionarios, insisto, opta por el seguro privado. Muchísimas gracias, Manuel. Tania, tu minuto de conclusiones. Yo creo que hay que decir alto y claro, y todas las veces que haga falta, que privatizar en sanidad significa matar personas. Y que cuando asumamos esto seremos capaces de dejar de debatir en los términos en los que pretende gente como Manuel que debatamos. Y dejaremos de debatir que si los PIB, que si los dineros, y tendremos que pensar en que matar personas, decidir matar personas políticamente, tomar esa decisión, implica que alguna de esas personas a lo mejor pues es tu familia o la mía. Y cuando uno piensa en esas claves, yo creo que hay que reconocernos que no hemos sido capaces y que nos hemos dejado arrastrar por quienes solo habéis pensado en vuestras familias, por quienes estáis convencidos y con vuestro poder político lo garantizáis y le ponéis marchamo, que podéis acceder económicamente, porque también ya os pagarán las empresas adjudicatarias para ello, que garantizáis la salud de vuestra familia. Pero los que sabemos que no depende de eso la salud de nuestra gente, tenemos que decir que se tiene que acabar la participación privada en la salud. Gracias. Pedro, minuto de conclusiones. Me gustaría simplemente manifestar lo siguiente. Cuando se hablan de recortes, en este momento no se está hablando solo de recortes por la crisis, sino que estamos ante una cuestión ideológica. El Partido Popular tiene perfectamente un diseño, una estrategia perfectamente diseñada para el desmantelamiento de lo público y su entrega a las empresas privadas. Y eso, desde mi punto de vista, es gravísimo porque va en deterioro de los servicios y en deterioro del servicio que se presta a la ciudadanía, que es la que está pagando con sus impuestos el mantenimiento de una sanidad pública que hay que apoyar ahora más que nunca, y desde luego hacerla más grande aún, en el sentido de hacerla más eficaz, de hacerla más eficiente y de hacerla más sostenible. Eso es lo que creo que debemos hacer entre todos y desde luego poner de manifiesto que en un año... Pedro, muchísimas gracias. Nines, un minuto. Sí, yo por tu bien, Manuel, te recomendaría que te informaras mejor, porque detrás de ese espantajo de la libre elección hay una gran mentira. El 98% de los médicos y de las médicas, cuando son preguntados a dónde llevarían a un familiar suyo con una enfermedad grave, dicen el 98% a la sanidad pública. Y creo que los médicos saben algo de eso. Yo creo que el problema de fondo que aquí en el que estamos desgraciadamente todos, es que hay un capitalismo criminal en crisis, moribunda, pero que ha decidido llevarse, y son declaraciones de antes de ayer, a los medios de comunicación. Sobra el 30%, sobramos el 30% de la gente. Y claro, en eso, en la sanidad,
en la educación, en los servicios sociales, en la alimentación, nos va la vida. Y efectivamente no podemos hacer nada mejor que quitar de las garras de las empresas lo que nos importa. Muchísimas gracias a los cuatro. Creo que hemos vuelto a demostrar en Ford Apache que los debates que se ven aquí no se ven en otras televisiones. Si me permitís una pequeña conclusión, hay un gran mensaje de los liberales que dice que las empresas funcionan sin necesidad del Estado, pero alguien tiene que abrir los mercados, alguien tuvo que abrir el mercado inmobiliario en este país para que se convirtiera en la principal industria, y parece que los beneficios ahora se encuentran en la salud, y si alguien tiene que abrir ese mercado, esos son los Estados. Seguiremos disparando flechas en Ford Apache la próxima semana. Hasta pronto.